rendimiento gravísimo, ¿sí? Hyper-V específicamente. Y hemos analizado migrar a otros esquemas y es un trabajo largo, es factible, pero hay bastante trabajo. Entonces, hasta que no llegue de pronto un sponsor o alguien que se siente a hacer eso, no creo que vaya a suceder. Hay mucho trabajo ahí debajo para migrar. ¿Listo? El diseño de Pierre desde la base, desde que George Yang se lo imaginó en la cabeza, el tipo ya decía esto es multilenguaje, multicompañía, multiorganización, multibodega, múltiples esquemas contables, múltiples monedas. Es un software que está pensado para multinacionales realmente, ¿sí? Pierre es muy grande, muy robusto, mucho. Tiene, yo no sé, yo llevo ya casi 10 años mirando y todavía me encuentro cosas. Es muy grande el software. El diseño de Pierre también está arquitectado por una plataforma de desarrollo. Entonces tiene una arquitectura comandada por el modelo, es un diseño mediano. ¿Qué es esto? Uno le puede añadir columnas a la base de datos ahí on the fly, pues, al vuelo, ¿sí? Y el campo a las ventanas al vuelo. Yo en una presentación que hice la otra vez en ASIS, está publicada en internet, añadí un campo, les mostré aquí la Pierre y le añadí un campo a una tabla y ahí aparece una ventana y empieza a llevar la auditoría y empieza a sacar reportes sobre ese campo, toda la funcionalidad de Pierre. Entonces es casi como una plataforma de desarrollo. Tiene un modelo de la base de datos y tiene un modelo de la interfaz gráfica de usuario, pues, que se complementan. Cómo está en la base de datos y cómo se lo muestro a los usuarios sus datos. Y todo esto también es parametrizable, las validaciones sobre los datos, las listas de filtro. ¿Sí? Cuando uno está extendiendo en Pierre, yo digo que casi el 90% del trabajo es configuración. Uno escribe muy poquito código. ¿Sí? Hay que escribir código de vez en cuando, entonces es como el 10% del trabajo. En un proyecto típico. Bueno, y viene este cuento. Nosotros con Hensin hablamos, pues, y al Pierre como está arquitectado, nosotros no le vemos mucho futuro, porque es un núcleo al que se le siguen añadiendo cosas. ¿Sí? Es un núcleo al que le metieron manufactura. Yo no puse bastante, pero le metieron una manufactura ahí, le metieron una nómina, y le metieron y le siguen metiendo. Y resulta que en manufactura, por ejemplo, es un tema que no hay una manufactura. Hay como 4 o 5 sabores de manufactura. ¿Sí? Entonces yo me oponía a que le metieran una manufactura ahí porque ese es un sabor de manufactura, eso no debería ir al núcleo. Pero como está arquitectado en Pierre, es un núcleo que se le meten y le meten cosas. Entonces resulta que hay una plataforma que se llama OSI, una arquitectura, diría yo. Entonces, bueno, esto es Open System Gateway Initiative, una cosa así. Es una iniciativa que está respaldada por unas empresas gigantes, está Oracle, IBM, ahí metidos, Hewlett Packard, ¿sí? Y ellos diseñaron una plataforma para Java. De hecho, OSI empezó como para móviles, para dispositivos móviles, y después se expandió al mundo de los negocios. Entonces se diseñaron una arquitectura para Java que fuera pluggable, ¿sí? Que yo pueda meterle cosas a Java y quitarlas, prenderlas y apagarlas, modularidades completas al vuelo. O sea, lo que nosotros hacemos aquí como con la base de datos, que creamos un campo, una columna y eso, ahora con OSI también lo podemos hacer a nivel de código. Uno puede casi que inyectar el código al motor y apagárselo, ¿sí? Y hasta hacer instalación automática de cosas con OSI. Resuelve otro problema que en Java es muy conocido, que se llama el hard nightmare, la pesadilla de resolver los hards. Este OSI lo resuelve. Entonces uno puede tener 5 versiones del mismo hard
Y Osgi se encarga de decir cuál versión es la que necesita este pedazo de código. Entonces, bueno, este Dempier, ¿qué versión? O sea, ¿el port fue a partir de la 3.6? Ya voy por ahí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hizo Henshin? Bueno, la iniciativa de Osgi realmente la empezó un señor en Alemania que se llama John Piola. Hizo un prototipo y dijo, esa cosa funciona. Y Henshin después se sentó y lo llevó hasta el final, modularizó a Ampere, porque ese era uno de los temas de Ampere. Era una cosa gigante ahí, un núcleo grande. Para llevarlo a Osgi y explotar Osgi como es, esto debe modularizarse. Entonces ahora nosotros tenemos un kernel y unas extensiones aquí alrededor. Y la idea es seguirlo desacoplando incluso más. Tenemos dentro del roadmap pues seguir desacoplando cosas, que la contabilidad llegue un momento en que sea un módulo ahí que se conectó y yo pueda desconectarlo y poner otra contabilidad. Hacia allá queremos llegar. Va como en la mitad del camino de eso. ¿Sí? ¿De qué versión partió Henshin para Osgi? De la 3.6 con unos parchecitos. ¿Sí? Y entonces, en un momento dado, cuando ya Henshin y yo decidimos crear este proyecto, fue que unimos esfuerzos y yo había tomado la versión 3.6 y le había corregido como 200 bugs y él había hecho este cambio de arquitectura y entonces unimos las dos cosas y se volvió Idempier. Entonces Idempier diría yo que está partiendo de la versión del branch que mantiene QSS con el cambio arquitectónico de este OSI. ¿Sí? Los usuarios del branch de QSS está garantizado porque es aplicar scripts de migración que llegan acá. ¿Sí? No así los usuarios del trunk, porque allá hay cosas que no están acá y aquí hay cosas que no están allá, entonces ahí no va a haber tan. Se va a poder migrar seguramente, pero no va a haber tanta compatibilidad. ¿Sí? Y diseño robusto, fácil y sensibilidad. Esta fue una presentación que yo hice en una CIS que decía, mostraba cómo desarrollando en Ampere todos los requerimientos no funcionales de un aplicativo, casi todos, no sé si todos, están cubiertos. ¿Sí? Entonces decía yo en esa presentación que cuando a uno le piden hacer un programita, y esa palabra es una alerta, a uno le dicen, hey, necesito un programita para controlar el acceso a una discoteca. Una persona me dijo así, necesito un programita para controlar el acceso a una discoteca. Es un programita, ¿no? Es cuando yo le pasé la cotización, pero ¿cómo me cobran todo eso? Es un programita ahí. Sí, pero es que ese programita necesita un manejador de menús, ¿cierto? Para empezar. ¿Y van a haber múltiples usuarios? Sí, porque hay varias entradas a la discoteca. Entonces necesitan control de usuarios, y roles, y acceso, y usted quiere reportes, claro, quiero reportes que me lleguen automáticos. ¿Sí? Entonces resulta que efectivamente uno le dicen, el requerimiento lo dicen, pero debajo del requerimiento hay un poco de requerimientos no funcionales. Seguridad, auditoría, lo de los menús, interfaz amigable. Entonces, cuando nosotros desarrollamos con Ampere, lo que estamos extendiendo a la plataforma, entonces todos los requerimientos no funcionales ya los tengo resueltos. Porque yo creo una tabla en Ampere y una ventana y esa ya tiene seguridad. Y tiene una seguridad bravísima, pues, a nivel hasta de registro, puedo controlar seguridad. Tiene auditorías. Con crear la tabla yo no tengo que programar una auditoría. Ampere empieza a llevarle el log de cambios de quién hizo qué. ¿Sí? La interfaz de usuario, pues eso es configuración. Los reportes. Yo creo la tabla y Ampere tiene un reporteador genérico. Entonces él me puede reportear sobre la tabla. Workflows. Yo puedo configurar workflows sobre esa tabla. Triggers, pues, como ese estilo de cosas. Entonces la escritura de código se reduce a que uno atienda realmente lo que es el negocio. Ahí sí, si ese señor me dice, necesito un programita para entrar a la discoteca y yo le resuelvo todo esto con Ampere, pues entonces yo hago el programita, ahí sí, solo lo que atiende la necesidad del señor.
todo el resto ya está hecho. Claro, no es tan sencillo, porque igual yo tengo que capacitarlo y montarle todo esto y configurarlo, ¿no? Bueno, más cosas aquí de Pierre. Recientemente en Australia desarrollaron una interfaz para móviles. iPhone, la interfaz de la mía es como un estilo iPhone. Yo la publiqué en el sitio de Global QSS, se llama Demo Global QSS Mobile, y la gente la prueba en iPhone, en Android, en BlackBerry, y todo el mundo dice que funciona bien. La funcionalidad no está completa, ¿sí? Pero sí deja, por ejemplo, consultar existencia de un producto, se puede crear un tercero desde acá. Algunos incluso han dicho que han podido crear una orden de venta, hacer un pedido, pues. Entonces, esto ya nos va a abrir todo el mundo hacia los vendedores que tomen sus pedidos desde el celular, ¿no? Está todavía en estado beta, diría yo, pero para allá promete bastante, ¿sí? Y está la versión web. La versión web funciona en cualquier browser. Recomendamos Firefox o Chrome, pero Internet Explorer funciona más bien malito. Muy lindo. Estos son los módulos ya un poquito más detallados, ¿sí? Tiene una contabilidad integrada a Empierre. Es automática la contabilidad, o sea, no se trata de que nadie esté digitando allá. El contador llega y configura las reglas contables y eso arranca a contabilizar solo. Entonces se descarga muchísimo trabajo el contador. Él ya se centra en hacer sus cierres, sus análisis financieros. De hecho, el módulo de contabilidad no se llama análisis de desempeño, se llama contabilidad. Porque el objetivo de la contabilidad es analizar el desempeño de la empresa. Debería ser eso. Algunos no lo toman así. Conciliación bancaria, pagos, la conciliación bancaria, tiene el manejo de cartera por edades, todo ese rollo lo tiene el día. La parte de compras, la cadena de suministros, entonces arranca una requisición. Hay un documento de requisición que alguien hace, luego puede hacer, ahí no está dibujado, pero puede hacer una solicitud de cotización a proveedores, como abrir un concurso, pedir las cotizaciones, seleccionar la mejor oferta, sacar una orden de compra. Después de la orden de compra, hacer un recibo en el almacén, recibir la factura del proveedor, pagarla y por ahí al final conseguir el pago. Toda la cadena, ¿sí? Y es muy flexible. Él no obliga a que las cosas tengan que pasar. Por lo menos en compras pueden suceder en cualquier hora. Yo puedo hacer primero el recibo, luego la factura, o viceversa. Como el proveedor envíe los documentos. Tiene configuración de workflows, o sea, cada documento de estos yo le puedo configurar un workflow, aprobación por montos o aprobaciones especiales, un tipo de documento específico, hay un tipo de orden de compra que requiere la aprobación del gerente, entonces se configura un workflow para que pase por allá y él lo apruebe. Hasta que él lo apruebe, el documento no se queda firme. Flujos de trabajo, que es lo que estamos mencionando. CRM tiene un módulo de solicitudes. Empierre tiene un módulo de solicitudes que se usa para muchas cosas. Es como un comodín ahí que uno lo puede usar. Un uso que le dimos algunas con un cliente fue un módulo de helpdesk, ¿sí? Soporte de usuarios. Se configuró todo el módulo de solicitudes, pero se puede usar para muchas cosas, para control de procesos de documentos, por ejemplo. Cuando hacemos importaciones, a veces hay que saber en qué estado está una importación, entonces uno podría configurar solicitudes para eso. O para registrar, como es parte del CRM, registrar las visitas de los vendedores, registrar la interacción con los clientes, ese tipo de cosas. Tiene también un cliente Swing. Tiene el cliente web y tiene el cliente Swing. Este fue el primero. Hasta hace un par de años antes no tenía cliente web, solo estaba este cliente. Y hoy día ya va como en decadencia. Ya Hensing y yo estamos dedicados más al cliente web y este va perdiendo su uso. Funciona,
Este es un menú. Hay actividades de flujo de trabajo, aquí son los favoritos, entre otras cosas es bastante amigable. Otra cosa que pregunta todo el mundo, trazabilidad de los documentos. Eso también a la gente es impresionante, cómo uno puede navegar de un documento hacia los otros, una orden de venta, qué facturas tiene. Y cuando estoy en la factura, qué orden de venta me lo originó. Entonces navega hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Eso tiene una funcionalidad bastante interesante. Un documento, es una pantalla típica de un documento. Esta es la factura del cliente. Entonces uno digita el encabezado, luego se baja acá y digita las líneas de la factura, luego se viene para acá y la revisa y se ordena la completa. Muy importante. Es estar con el ¿okay? Muy por encima, pues les conté así la charla. Hago una cuña, en octubre va a haber un curso. En octubre va a haber curso de iceberg funcional de máquinas. Estamos dictando 1 o 2 por semestre. A veces 2, a veces 2. Y en octubre va a haber un curso funcional de iceberg donde sí profundiza en todo eso que les mostré ahí al final, profundizamos en todo eso. Cómo es que vendo, cómo es que configuro la parte comercial, cómo configuro la contabilidad, cómo, digamos. El curso funcional en general de todos los módulos, no en ninguno en particular. De todos los módulos. ¿Sí? Bueno, de todos no. Hay unos módulos que no alcanzan a cubrirse en el curso. Solicitudes no alcanzan. Nóminas no alcanzan. Producción. O sea, los principales, el financiero, el de ventas, el inventario y es los que más se usan. Sí, lo típico. Ahora, el PIR es muy grande. La experiencia que hemos tenido en el curso es que es muy grande el alcance del software, ¿sí? Y está orientado como a personas que quieran volverse implementadoras, ¿cierto? Pero hay que seguirse metiendo, es muy grande el curso. Les estaba contando ahorita que hice un curso en Nicaragua el año pasado. Y entonces cuando llegué a Nicaragua era un grupo empresarial y iban a montar como 10 empresas. Entonces dijeron, vamos a empezar por la más difícil. Esperen el curso para que vean. Y claro, cuando les dicté todo el curso, no, vamos a empezar por la más sencillita. Realmente es muy grande el software, muy robusto. ¿Sí? Yo lo pongo en la escala, digamos, del software como cerca a lo que es Dynamics, SAP. ¿Sí? Microsoft, ustedes saben que tiene dos software, ¿no? Replace y Dynamics. Diría que aquí está como en la mitad de esos dos. SAP también tiene dos versiones, Business One y SAP. También está encima del Business One, pero debajo del SAP ese grandote. El R3. ¿Sí? Pero no es que esté debajo porque tenga mucho que envidiarle. Está debajo es porque SAP tiene módulos ya hechos para todo. Tiene Y mucha hay que desarrollarlos, ¿sí? Pero técnicamente hablando debería estar muy aparte, porque eso deja hacer de todo, pues. Se deja extender muy fácilmente. Ok, entonces vamos a la sesión de Carlos, la pregunta mía va enfocada un poco como no lo quiero llamar modelo de negocio, pero sí modelo de implementación exitosa. Una empresa que quiera cambiar su foco de implementar ERPs tipo SAP, cosas así, que aunque han bajado los precios, siguen siendo muy costosas, siguen siendo generar productos para empresas con mucha poder, capacidad de compra. Queremos portearnos hacia Lorenzo Adempier. Hoy con su charla me surgen ya más preguntas. Ya lo decimos Adempier o Adempier. ¿Cuál es la experiencia en Colombia? Casos de éxito y más o menos cuál es el modelo de implementación que ustedes han experimentado. Es decir, digamos, una implementación de Adempier para una empresa mediana, estamos hablando, hay una metodología en la cual nos gastamos, no sé, 3 meses o 6 meses, y después cómo viene el proceso, quiénes más están involucrados, hay una parte que más, o sea, dentro del modelo de implementación que asesora en la infraestructura, que asesora en los módulos, con los implementadores,
que va en live. ¿Cuál es la experiencia y cuáles son los casos de éxito? Preguntan por experiencia y casos de éxito en Colombia. Nosotros hemos participado también en implementaciones ayudando por allá en todo el mundo. En Estados Unidos tenemos un partner pues que tiene implementaciones grandísimas. Cosas que aquí estamos lejos todavía de implementar. En Colombia, pues nosotros estamos desde la fundación, desde Compierre nosotros ya habíamos implementado algunas cosas acá. Cuando se fundó Aempier, digamos que el mercado se ha ido como decantando, entonces nosotros los primeros clientes que tuvimos son esos que son innovadores y que quieren open source, entonces nos llamaban, que yo quiero open source, no quiero que me ofrezcan nada más, nos buscaban y fueron clientes muy aplicados además, que no había nada, ¿sí? No había localización en Colombia. Un cliente nuestro llegó y dijo, bueno, ¿cuánto vale eso? Tanto, haga pues la localización Colombia. Hoy día, pues 5 años después ya uno dice, ya tenemos localización, ya tenemos casos que mostrar. En la página de QSS, hay un caso de éxito publicado de una empresa en Manizales, de una empresa de construcción que le implementamos a Aempier. Y ellos fueron de los pioneros, pues, que se metieron con Aempier, patrocinadores de la localización en Colombia. Y el gerente de esta empresa había montado SAP en Camacol, entonces sabía lo que era eso, fue un factor crítico de éxito también que él estuviera al frente de eso, fue bastante bien en el proyecto. Hoy día casi toda la empresa anda con una ¿sí? Empresas que implementan SAP y Aempier las he visto. ¿Sí? Hay empresas que no dejan de vender SAP, le venden SAP a los grandes hitos y al que no le alcanza entonces le ponen Aempier y son implementadores de las dos líneas de negocio. Eso es totalmente válido también. Y la experiencia es que implementar un ERP, y eso es una ventaja de este software, digamos, implementar un ERP no es montar un software, ¿no? Es una consultoría de negocios. Uno va allá y se mete en la empresa y analiza los procesos y se los mejora y se los cambia a veces, ¿sí? El software no se monta solo, es muy difícil. Bueno, hay empresas que yo he visto que montan Aempier solas, pero son más bien poquitas y con mucho esfuerzo, ¿sí? Casi siempre requieren un acompañamiento de alguien que haya montado. Entonces es una ventaja de este proyecto, digamos, ¿sí? Que es un software open source, pero que normalmente no se monta solo, necesita un implementador. Y yo diría que la experiencia que tienen montando SAP les ayuda para montar no solo Aempier, cualquier ERP, ¿no? Porque la metodología es muy parecida en cualquier modelo de estos, ¿sí? La metodología para montar un SAP, digamos, en hartas partes se parece a la metodología para montar una Aempier. Ya digamos que donde cambian las particularidades, de cómo se soluciona un problema acá, cómo se soluciona un problema acá, cómo se configura una cosa, este haga cosas que esto no hace, ya esas particularidades sí. Cada persona se irá especializando, digamos, en un producto, pero en general metodológicamente alguna vez visité a un cliente que me dijo, oiga, cotíceme montar Aempier porque me dijeron que eso era un SAP para pobres. Y dije, está equivocado, ¿sí? Porque open source, no, y es una cosa que tiene mucha gente en la cabeza, open source no significa gratis, ¿sí? Montar un proyecto open source, el que sea, les cuesta, sea que le cueste contratarme a mí, o sea que le cueste sentarse hasta aprender. De las dos formas de costo, porque el tiempo suyo también vale, ¿sí? Y resulta que el proceso de montaje de un ERP, el esfuerzo es casi el mismo, llámese SAP o llámese Aempier. Estamos montando un ERP. Entonces, ¿dónde está la economía ahí? En el licenciamiento. Pero en lo que es la consultoría, no debería ser una diferencia abismal.
Decir, es que esto es para pobres, entonces me va a cobrar a 10.000 la hora. No, es una consultoría de RP de alto nivel que tiene su... Tenemos en Colombia, digamos, una buena masa crítica de implementadores y de consultores. Bueno, yo he capacitado aquí. Es que yo soy implementador, yo tengo más roles que... Yo soy como el líder del proyecto, desarrollador, ¿sí? Pero además soy implementador, pero además también soy como promotor y difusor de los asuntos. Entonces, en ese tema de difusión y de promociones que yo, digamos que con ASIS hemos decidido dictar esas capacitaciones al público. A mí al principio me llamaba mucha gente y me decía, capacíteme en Jean-Pierre. Y pues ir y capacitar a una persona, eso le vale un poco de plata. Y sí tenía yo el interés de dictar unos cursos que fueran más abiertos. Y con ASIS lo logramos. Hicimos un acuerdo con ASIS, dictamos los cursos aquí, entonces ASIS tiene una capacidad de convocatoria bien importante. Ya hemos capacitado, yo creo que por ahí unas 50 personas. De esas 50 que han pasado por aquí en estos cursos, yo calculo que por ahí unas 20 deben estar trabajando en la tierra. ¿Sí? Y me escriben, y me preguntan, y ese tipo de cosas. Y hay otros que han aprendido solos, uno sabe que se estrellan también y se les ayuda en los foros. Se les ayuda en lo que se pueda ayudar, pero hay que sí, a veces no les dicen, no, vaya y tome el curso. Mejor. ¿Sí? Ahora, el tiempo mío también a veces es así impresionante. Entonces también es bueno que haya esta difusión y que haya replicación de conocimiento. Yo lo siento también como un retorno de esa filosofía del open source, poder yo transmitirle conocimiento a otras personas que se van a volver mi competencia. Chévere. Y quieren que haya más usuarios también en el tiempo. Todavía hay mercado para cualquier miles de implementadores fuera del mercado. Sobre tomar Jean-Pierre, ¿no podría tomar Jean-Pierre tranquilamente? Jean-Pierre todavía no hemos liberado una versión oficialmente que yo diga, se la recomiendo para producción. Jean-Pierre no. ¿Sí? Tenemos una versión para pruebas, estamos en un sitio de pruebas, estamos convocando a la gente para que pruebe. Las pruebas han salido bastante bien, ¿sí? No nos han reportado mayores cosas, pero por lo pronto yo tengo todos mis clientes en la versión de QSS que yo no tengo nada oculto. Pero de la de Jean-Pierre. Esa es la versión que la llamamos Global QSS 361, si me llegan a buscar. En los foros les puedo decir dónde andan. El tema es que yo les mostré como en la segunda diapositiva algo sobre la apertura del proyecto, ¿cierto? Y hay personas que jugamos mucho en ese rol, ¿sí? Si yo corrijo un bug en mi cliente, yo no le veo razón para tenerlo guardado, ¿sí? Entonces yo lo publico y publico los parches para que es más fácil la gente, pero no toda la comunidad se comporta de esa forma. Eso fue otro objetivo del choque, ¿sí? Hay una parte importante de la comunidad que resuelven los bugs allá calladitos. Y era un modelo que venía como de copiar, ¿sí? Que empiezan como a competir a ver quién tiene la mejor versión. Entonces yo llego y me corrijo un bug, pero no le cuento a nadie. Y alguna vez yo me salí de los chinos en un foro porque uno de los fundadores de Jean-Pierre, alguien dijo, oiga, tengo un problema. Y dijo, sí, yo lo tengo corregido en una versión, pero acá. Pero ¿cómo es posible que un fundador del proyecto no haya ni siquiera reportado el bug? Lo tenía ya corregido y ni siquiera nos había contado que existía. ¿Sí? Y entonces eso es lo que digo que también fue fuente de este conflicto que hubo ahora. Hay como dos tendencias. Una ve el proyecto como un tema comercial y entonces le da una visión diferente, y otra vez como un proyecto comunitario que queremos que se difunda a nivel mundial. Hay para escoger también. Una pregunta,
uno es el tema de las verticales, ellos manejan el tema de promoción de las verticales, soluciones para farmacéuticas, sí, para empresas, para para industria, para poderlas clasificar y decirle cuando uno quiere vender una solución a una empresa o quiere recomendar una solución a una empresa que esté interesada en cambiar su modelo de negocio, de operación como está actualmente, y a la hora de que les ponen a uno a seleccionar posibles modelos, ¿qué se le podría ofrecer a este tipo de clientes con respecto a la empresa? Diciéndole, mira, este factor de diferenciador, aparte de presiones de deslizamiento, tengo esta vertical y funciona y le tengo que implementar en tal sitio. Lo otro es, existe un framework como para decir como modelo para la implementación. Y la otra es, ¿cómo se le dice, cómo yo le digo al cliente de que esta solución es la más indicada cuando se puede presentar este tipo de riesgos entre proyectos, pues como el tema de los rompimientos? ¿Sí? Porque en el momento dado el cliente va a decir, bien, yo estaba sin soporte hasta hace un tiempo, me quisiste meter en esta solución y ahora me quedo me puedo quedar en comillas sin reacción o una vez me cercana. Bueno, la primera pregunta, verticales. Ahí es donde yo digo que esa era la diferencia que yo decía entre SAP y ADEMPIER. ¿Sí? Que SAP tiene verticales para casi todo. ADEMPIER no, hay que construirlos. ¿Sí? Y la arquitectura de ADEMPIER yo la veo muy monolítica. ¿Sí? Porque lo que les estaba comentando, era como que añadirle cosas al otro y eso no es escalable. Entonces ese tema de verticales, yo sí tengo más confianza en que OSI nos va a permitir evolucionar ese sistema de verticales mucho mejor. Porque usted tiene ya el módulo para, ¿sí? La industria farmacéutica. Entonces sí, van a ser el kernel de ADEMPIER, con unos módulos que son específicos de ese nicho de mercado. Y para otra empresa les va a ser el mismo kernel, pero con otros módulos alrededor. ¿Sí? Eso es lo que hacia allá es que queremos llevarlos. Yo veo mucho más escalable hacia allá y del PIR que la arquitectura del PIR, que no veo cómo pueda escalar pues, a ese tipo de cosas. Se nos va a volver una cosa más. De hecho ya se está volviendo. ¿Sí? Y la segunda pregunta era framework para implementación. Hay varias, digamos, en la wiki usted encuentra sugerencias para eso, instalación rápida de tal forma, ¿sí? Pero no como un documento formal oficial que diga esta es la metodología para implementar. Eso digamos que tampoco es que sea tan viable. Cada empresa tiene su, y digamos que ahí podría ser el factor diferencial entre un implementador y otro, ¿sí? Que sepa implementar mejor para un nicho de mercado que para otro. A veces no es lo mismo implementar según la industria. Y a veces dentro de la misma industria, cuando uno llega a los proyectos, las necesidades son diferentes. Nosotros nos causa curiosidad que los 4 primeros proyectos de ADEMPIER que hicimos en Colombia, todos empezaron con un módulo diferente. ¿Sí? Nosotros le decíamos, bueno, nosotros tenemos esta metodología, pero si quiere la adaptamos más a sus necesidades. Y decían, sí, adáptela y yo quiero que arranques por acá. Y los 4 empezaron con módulos diferentes. ¿Sí? Entonces no hay como una camisa ahí de fuerza, pero tampoco es que haya mucho documento que lo guíe a uno en ese tema. La tercera pregunta es muy del open source en general. ¿Sí? ¿Cuántos clientes de MySQL hay en el mundo? ¿Cierto? Y ahorita que Oracle lo compró, pues entran en pánico y hay forks y de todo, pero eso no quiere decir que el proyecto se vaya a acabar. Desde mi óptica y la experiencia que he visto aquí, el proyecto no se acaba, se bifurca. ¿Sí? Cuando el proyecto tiene fuerza suficiente, se bifurca y a veces uno de los 2 proyectos se continúa y a veces los 2 siguen. ¿Sí?
Yo sé que estamos pasando por tiempos complicados porque todo el mundo debe estar pensando lo mismo que ustedes están preguntando. ¿Y yo por cuál me voy? ¿Cierto? Pues no me pregunten a mí porque yo les voy a decir claramente por dónde, porque yo ya tomé una decisión, ¿sí? Pero yo diría que es un tema evolutivo más bien, ¿sí? Hacia dónde está la comunidad, hacia dónde se ve que va a evolucionar el proyecto más. No es fácil la decisión. Está pasando por todo lado. La compra de Oracle, la Sun, eso rompió como 4, OpenOffice, LibreOffice, Hensing, ¿qué? Jenkins y Hudson, ¿sí? Java, yo creo que Java tiene cara de que si no se ponen juiciosos los de Oracle hasta le aparece un foco, porque Java 7 le metieron unas cláusulas de licenciamiento extrañas. MySQL, eso hay forks por todo lado. Entonces, en general, yo creo que por todo el mundo estamos tomando decisiones parecidas. Pero la pregunta que usted hizo tiene una connotación diferente. Una cosa es que el proyecto tenga esas bifurcaciones y otra cosa es que el soporte se vuelva un problema, ¿sí? En este tipo de proyectos el soporte y la confianza en última se la da al cliente es uno, el implementador. Uno es el que le va a responder por los bugs y yo no puedo decirle a un cliente mío, es que la comunidad nos va a resolver ese bug. Puede que lo resuelva, pero yo lo que le digo es, si usted quiere garantía de que eso le funcione, tiene que firmar un contrato de soporte conmigo y yo le garantizo que eso le va a funcionar, ¿sí? Independientemente de si la comunidad ya agarra o no agarra, es el implementador. Y ahí es donde viene el modelo de negocios que decía, ¿sí? Linux tiene sus bugs y ahora tiene sus forks. Android es un fork de Linux, ¿cierto? Pero el que responde por qué esa vaina me funciona o no es Red Hat. Si yo le compro un contrato de soporte, yo no le digo a Linux Torvald, oiga, ¿usted por qué no me corrigió ese bug? Yo le digo a esa Red Hat, oiga, le estoy pagando lo que corrija eso, respóndame. Y si no le estoy pagando, pues a ver si me lo resuelven, hagamos fuerza, o me siento yo lo resuelvo, ¿sí? Ese es el modelo de negocios en lo que resuelve. Supongamos que yo quiero instalar el bien con Oracle, ¿sí? Sí. Yo entiendo que hay una script que genera las tablas pero ¿qué otro tipo de soporte demandaría la base de datos? Si yo quiero montarlo, por ejemplo, un clúster, porque no tengo una empresa muy grande o algo así. No, eso ya es particularidad de la base de datos. Airbnb soporta desde la versión XE, ¿sí? Que es la gratis de Oracle, a que usted monte 11G con clúster y lo que quiera, pero eso ya es de administración de base de datos. El software no. Tiene el administrador, el DBA, pues tiene que tener unos cuidados especiales y va a empezar a dividir los table spaces y todo eso, pero en el software no tiene impacto. Dos preguntas. Una es, ¿qué tanta aceptación percibes que puede tener identidad dentro de la comunidad, que tú la conoces bien? Y la otra es, ¿qué tan complejo ha sido el pasarse a un modelo OSGI? Porque pues el impacto de ese cambio de arquitectura es fuerte. Es que saber qué tantos retos tecnológicos ha tenido eso. Ok. Aceptación de la comunidad. No hemos lanzado el proyecto oficialmente, la primera versión, y ya nos han contribuido tras servidores, y hay gente haciendo pruebas y reportando los problemas, y hay mucha gente a la expectativa de eso. De alguna manera, se lo voy a decir en términos estadísticos, ¿no? Hensing y yo en Adempier hacemos como el
60% o 70% de los commits y del trabajo. ¿Sí? Entonces mucha gente dice, pues se fueron Jensen y Carlos por allá. Aquí que quedó, un 30%. Totalmente subjetivo lo que le estoy diciendo y la pregunta, pues obviamente yo estoy a un lado de la balanza, ¿sí? Pero estadísticamente es así el asunto. El número de commits, en el trabajo que se hace, todo eso siempre ha sido como usado por Jensen y Carlos. Hay como 80 desarrolladores suscritos. A mí cuando me dicen cuántos desarrolladores hay en Empier, entonces yo usualmente contesto, hay registrados como 90 o 100, no recuerdo. ¿Sí? Activos de esos puede haber unos 30 que esporádicamente llegan y hacen algo, ¿cierto? Y esporádicamente corrigen un bug, y esporádicamente. Y los hiperactivos somos 2, ¿sí? Que eso sí, todos los días estamos ahí haciendo Jensen y yo. Entonces, la comunidad en general sí ha manifestado mucho como viniéndose para el lado de Empier. Hay unas peleas muy fuertes y hay un desgaste y ha habido temas de ataques personales, difamación y ese tipo de cosas. Pues también la comunidad de Empier, para ponerles un caso, intentó hace como un mes el council, ahorita hay un council, intentaron echarme de Empier, ¿sí? Porque yo no me iba a Empier, yo soy fundador aquí y tengo tanto derecho a usar el nombre del proyecto como cualquier otro, ¿sí? Y que abra otro proyecto no sirve que yo abandone aquí el tema, más cuando hay ya como 4 libros publicados con el nombre de Empier. O sea, se ha hecho un nombre del proyecto. Entonces por allá se inventaron unas reglas y querían echarme del proyecto y la comunidad se levantó ante ese council y los, así como decimos en Colombia, los paró. Dijo, ¿ustedes con qué cara están sacando al único que está trabajando? Entre otras cosas. Sí, porque el proyecto está estancado hace como 9 meses y yo sigo liberando parches, corrigiendo bugs. Entonces se le pusieron serios a los del council y ellos mismos bajaron la web y llamaron a tregua. Pero de ese calibre no están las cosas últimamente, han estado fuertes. Esto ha estado complicado. La segunda la del reto tecnológico de pasarse a OSGI, el cambio fue radical, fundamental. Es que venía desarrollado en una forma muy integral, no era como modular, ¿sí? Entonces ese trabajo lo hizo sobre todo Jensen, yo no he participado mucho en eso, pero empezó a desconectar, por decir algo, el cliente Swing y el cliente web, había cosas que eran compartidas ahí. Entonces desconecte lo que es funcionalidad común, modelo de negocio, pues, el Model View Controller. Entonces ponga aquí el model, el view, entonces voy a tener 2 views y por ahí el controlador. Todo ese trabajo lo he hecho, ha sido un trabajo, yo me le quito el sombrero a Jensen. Jensen es un tipo impresionante pues, en ese tema de arquitectura. Y no solo migró a OSGI, y a Empier estaba, para compilar a Empier se usaba Ant, y él ahora migró todo eso a ¿Maven? ¿Cómo lo digo? ¿Maven? No, otro. Buckminster. Toda la compilación ahora la hace Buckminster y cambió bastantes cosas, pero todas pues para mejorar. La cosa ahorita tenemos un servidor que nos donaron y hace la compilación y hace publica los instaladores con Jenkins y Buckminster pues, ahí. Ha sido una cosa, un trabajo fuerte. Yo no he participado, ahí fue Jensen que hizo
el cambio arquitectónico. Y digo que vamos como en la mitad del camino, porque todavía tenemos desacoplar mucho más a Empier, ¿sí? Sacar la contabilidad que sea un módulo, ¿sí? Las ventas que fueran otro módulo. Queremos seguir desacoplando. Está un roadmap establecido que tenemos planeado de cómo vamos a ir desacoplando. Cuando uno emigra a OSGI, entonces tiene que cambiar muchas cosas que ahora funcionan como interfaz. A OSGI lo llaman un SOA dentro de una máquina virtual, ¿no? Entonces todo se debe comunicar a través de servicios. Bueno, con respecto a eso, tengo la siguiente inquietud. ¿Por qué ustedes decidieron montar la plataforma de OSGI sobre Tonka más y todo eso? Va a quedar cliente, ¿cierto? Pero sin embargo, yo pienso que se pierde funcionalidades que tienen JBoss, que se pueden aprovechar, digamos, para el desempeño, que no tiene Tonka. Lo que pasó fue que nos encontramos que en realidad Empier no estaba usando JBoss. ¿Sí? Como estaba desarrollado Empier, corría sobre JBoss, pero no usaba para nada, ni siquiera el acceso a la base de datos lo usaba a través de JBoss, ni nada de eso. Había dos punticos ahí que usaba JBoss, que era mandarse como unos mensajes del servidor para que contabilizara y el web start para que le mandara la conexión a la base de datos, no más. ¿Sí? Entonces decidimos, pues si esas son las dos cosas que estamos usando de JBoss, eso es muy pesado para lo que estamos usando. Pero en ese sentido, entonces, debería ser abierto para otros. Lo que pasa es que si JBoss tiene dentro un Tomcat, ¿no? Entonces en última, si usted lo hace correr en un Tomcat, es muy probable que lo pueda hacer correr en un JBoss. ¿Sí? Ahora, como está compilando ahorita el producto, realmente lo que hay es un OSGI y dentro del OSGI está el Tomcat. No está al revés, no es un Tomcat y le pongo un lugar ahí, sino que hay un motor OSGI que tiene adentro el Tomcat. Otra pregunta es, ¿qué otros productos empresariales o aplicaciones empresariales se pueden conectar con Empier? Que hay que tener, digamos, experiencia. Yo desarrollé una capa de web services para Empier y de hecho en este libro que lo publiqué por ahí en Amazon, viene explicado cómo integrar los web services esos que yo desarrollé. Y este libro, miren que responde su pregunta bastante interesante. Capítulo 1. Capítulo 4, Web Services. Capítulo 5, Integración con Virtumarks. Capítulo 6, Jasper Records. Capítulo 7, PayPal. Capítulo 8, Equifax. 9, Mondrian. 10, Email con Thunderbird. ¿Sí? Hay un poco de esfuerzo de gente que ha integrado con otro poco de cosas. Y en ese libro hay unas cuantas descritas cómo se hace la integración. ¿Sí? Y muchas están apoyadas en esa capa de Web Services. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias a todos.